También este viernes 26 de enero en el campo internacional, y es que la Corte Interamericana de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, emitió un fallo preliminar sobre la solicitud de Sudáfrica de tomar medidas cautelares contra la ofensiva que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza. Esto al señalarla, al acusarla de haber cometido genocidio. De momento, la Corte de Justicia declaró que tiene jurisdicción para conocer la denuncia y rechazó archivar el caso, y por otro lado exigió a Israel, como parte de este fallo preliminar, tomar medidas para prevenir actos genocidas en Gaza. Eso sí, de momento no pide un alto al fuego. Para hablar sobre este tema nos acompaña de manera virtual Brian Acuña, analista internacional. Y yo quiero, Brian, primero que todo darle la bienvenida y preguntarle muy puntualmente, este fallo, ¿en qué consisten las medidas cautelares ordenadas precisamente por el Tribunal de la ONU? Muy buenos días. Buenos días, Mariela, y buenos días a todos los oyentes de Teletica Radio. La resolución en realidad tomó una serie de decisiones que no necesariamente cumplían con el parámetro o las solicitudes que hacía Sudáfrica en un inicio, sino que de manera muy puntual lo que hace la Corte es señalar, bueno, en primer lugar, no se hace ninguna indicación sobre el tema de plausibilidad de la posibilidad de que exista un holocausto, un genocidio. De hecho, incluso esto puede tomar varios años para poder llegar a determinarlo, sino que las medidas que toman es para tratar de evitar todo tipo de conducta que finalmente pueda llevar a una especie o que termine, digamos, impulsando finalmente un genocidio. De hecho, hace una serie de ordenamientos que fueron solicitados por la Corte por una mayoría bastante importante, donde se le pide a Israel tomar medidas para evitar daños y destrucción generalizada sobre las regiones de Gaza, facilitar el ingreso de ayuda humanitaria, preservar también la evidencia de sus acciones y el porqué de las mismas, y presentar un informe mensual al tribunal. De esta manera, digamos, se hace la solicitud, no se pide un alto al fuego, como bien se indicó en algún momento, y no se hace todavía señalamiento sobre la cuestión de fondo, que es la plausibilidad del tema de genocidio, que quizás es uno de los elementos más destacables de esta resolución. E incluso también hay que señalar que dentro de toda esta cuestión de fondo, de alguna manera también pide la Corte la liberación inmediata de los secuestrados en manos del Hamas. En este caso, Brian, cuando uno lee va interpretando cada una de las medidas, uno podría entender que el fallo es una victoria para Sudáfrica y en alguna medida una derrota para Israel, por lo menos antes, digamos, lo que vos señalabas de que todavía no se ha llegado a una determinación de si habría o no genocidio, que es un tema que se va a abordar más adelante y que todavía está en estudio. Yo no diría que es una victoria para Sudáfrica como tal, tampoco es una victoria para Israel. En realidad es una decisión muy diplomática que hace la Corte para tratar de ponerse en un punto medio, quizás haciendo un llamado de atención a Israel de que si bien tiene el derecho de legítima defensa y demás, como lo vienen, digamos, tratando de impulsar después de la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, lo cierto del caso es que todas las medidas que toma la Corte en este sentido es para evitar de que si eventualmente el asunto escala más allá, se pueda, digamos, tener posibilidades de que se den, digamos, casos semejantes a un genocidio. De hecho, lo vemos a la hora de las medidas que se toman, principalmente para garantizar cuestiones de carácter humanitario, pero si lo ponemos, digamos, tan en blanco o negro, si hubo una victoria de un lado o en el otro, creo que quedamos en una posición muy gris. Fue una decisión que podríamos incluso denominar como salomónica, donde por lo menos a Israel se le hace una serie de exigencias y de alguna manera pues también la Corte determina de que el tema del secuestro que mantiene todavía población israelí en manos de las agrupaciones islamistas en la Franja de Gaza sigue siendo un tema que tiene que ser abordado en algún momento. Y finalmente, ¿qué cambia tras la sentencia? ¿Uno cómo podría esperar que esto afecte el conflicto y la forma en la que se ha venido desarrollando desde el 7 de octubre, justamente cuando fue la invasión de Hamas sobre Gaza, sobre Israel? ¿Uno qué podría esperar ahora con este fallo de qué va a pasar en el enfrentamiento armado entre Israel y la franja de, bueno, y el grupo terrorista de Hamas? Sí, en primer lugar hay que determinar de que este es el primer fallo, ¿verdad? Dentro de un mes posiblemente se pueda hacer algún otro tipo de resolución.
el tema de fondo que tiene que ver con el genocidio va a tomar muchos años, pero por lo menos en el contexto del conflicto actual, tal y como se está desarrollando, es posible de que por parte de Israel se busque minimizar todavía más la cuestión del impacto sobre la población civil, y se debe tener mucho cuidado también dentro de la parte discursiva, que es una de las grandes críticas que se hacen durante la audiencia y durante la decisión que toma la Corte, para evitar de que hayan llamados que puedan ser interpretados como llamados genocidas. Posiblemente, como no hay un alto al fuego como tal, las operaciones deben de ser tomadas todavía con mucho más cuidado, y posiblemente también, como bien mencionabas, que el tema de la Corte no desestimó la causa presentada por Sudáfrica, va a seguir presentándose diferentes pruebas para tratar de demostrar o de cambiar un poco el panorama. También es interesante porque el día de hoy también se tomó la decisión de investigar a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que pudieran tener implicación en los ataques del 7 de octubre. Se da también en un momento importante junto con esta resolución, lo cual quiere decir que las Naciones Unidas están buscando algún tipo de compromiso para tratar de sentar equilibrios en la cuestión de lo que se refiere propiamente al conflicto. Brian Acuña, analista internacional, esta breve intervención para entender parte de lo que fue esta mañana el pronunciamiento de la Corte, un fallo preliminar sobre la situación y la acusación que había hecho días atrás Sudáfrica sobre el posible genocidio cometido por parte de Israel en el territorio de Gaza, sobre los gazatíes. Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, y estamos como siempre a la orden.